Muy bien, pues ya vimos esa estructura general, pero ¿cómo se vería esto que está súper esquemático en una en una micrografía? Esto parece que no tiene sentido, pero ya con lo que sabemos, creo que nos va a hacer un poquito clic, ¿de acuerdo? Fíjense muy bien. Acuérdense que las miofibrillas están organizadas en cilindros, no son planas, ¿ok? Aquí yo estoy viendo las cosas súper claras y yo creo que ustedes también las van a empezar a ver. Miren, esto que yo estoy viendo aquí, todo esto, estas líneas gruesas, todas estas líneas gruesas que yo estoy viendo aquí, son discosetas. Quiere decir que aquí yo tengo un sarcómero, aquí tengo otro sarcómero, aquí tengo otro sarcómero y así. ¿Se acuerdan que dijimos que los filamentos de actina están muy pegaditos a los discosetas? Bueno, por su, por su diámetro, por su delgadez, por así decirlo, los vamos a ver nosotros como en un color más claro, ¿de acuerdo? Entonces estos de aquí vendrían a ser los filamentos de actina, que posteriormente, conforme se van acercando a los filamentos de miosina, se van fusionando. Lo que yo veo aquí al centro son los filamentos de miosina, tal cual. Y si se fijan, esta línea que se ve aquí al centro corresponde justamente a la línea M, ¿sí? Todo esto que yo estoy viendo aquí alrededor, lo que se encuentra entre cada miofibrilla, lo que se encuentra entre cada sarcómero, no son nada más y nada menos que mitocondrias, ¿sí? Son mitocondrias y que también ahí vamos a encontrar organelos como el retículo sarcoplasmático que van a ser los responsables, pues, de llevar el proceso de contracción muscular. Bien, seguimos. Entonces decíamos que el filamento de miosina, ¿sí?, está formado, fíjense nada más, está formado por 200 o más moléculas de miosina. Es como si ustedes, tomaran una cuerda, ¿sí? Y si se fijan, las cuerdas están hechas con filamentos que van generando una estructura ya compleja. Y eso quiere decir que justamente este, esos filamentos de miosina pues se conforman de moléculas. Dice, parte del cuerpo de cada una de las moléculas de miosina se prolonga formando un brazo y una cabeza, lo que habíamos dicho que se llamaban puentes cruzados. El brazo es este y la cabeza es la que está aquí en la punta y que al final habíamos comentado es la que se va a unir con el filamento de actina. Puente cruzado, no se les olvide. La cabeza de la miosina actúa como una enzima ATPasa permitiendo la formación de ADP, ¿sí? Entonces quiere decir que ahí va a haber un proceso enzimático y va a haber un proceso ahí de gasto de energía, perdón, va a haber un gasto de energía que hace que este puente cruzado de estar en una posición relativamente plana, ¿sí?, se pueda adosar al filamento de actina, ¿de acuerdo? Si se fijan, aquí hasta nos lo ponen como si fueran bisagras. Dice acá, el filamento de actina está compuesto por cientos de moléculas de actina. También contiene otra proteína, ya lo habíamos mencionado, que es la tropomiosina, la cual se enrolla al filamento de actina. Y finalmente, ¿sí?, la troponina, la cual está unida a lo largo de los lados de la tropomiosina, ¿sí? Entonces dice ahí, la troponina está unida a lo largo de los lados de la tropomiosina, ¿sí? Entonces dice, el filamento de actina formado por dos hebras helicoidales, ¿sí?,
de las moléculas F-actina, dos hebras de moléculas de tropomiosina que se disponen en los surcos que hay entre las hebras de actina. Hay un complejo troponina-tropomiosina unido a un extremo de cada una de las moléculas de tropomiosina que inicia el proceso de contracción. ¿Eso cómo va? Una vez, hagan de cuenta que aquí este es el espacio pues intracelular, donde hay líquido, donde hay iones, donde hay todos estos elementos que ya habíamos mencionado. Y aquí hay calcio, ¿sí? El calcio sirve como un activador. ¿Y qué es lo que activa el calcio? Activa a los filamentos de actina. ¿Para qué? Para que los filamentos, como el filamento de actina tiene una forma helicoidal, pues hagan de cuenta que es como si diera vuelta, ¿de acuerdo? Y al dar vuelta le da la cara a los puentes cruzados de los filamentos de miosina. Y entonces vamos a ver el mecanismo general de la contracción muscular. Aquí la verdad es que vi unas imágenes muy buenas que creo que pueden ilustrar de manera muy esquemática de lo que vamos a hablar a continuación. Miren, primero que nada, yo necesito un potencial de acción que viaje a lo largo de una fibra motora, ¿sí? Hay que acordarse pues que las fibras motoras, que son fibras efectoras, son fibras que salen de las astas anteriores de la médula espinal, ¿de acuerdo? Entonces, aquí viene un potencial de acción, ¿sí? Ese potencial de acción hace que se abran las vesículas sinápticas para la liberación de el principal neurotransmisor que se va a encargar de abrir los canales iónicos de las células musculares. ¿Cuál es ese neurotransmisor? El neurotransmisor principal que se va a encargar de la activación de la célula muscular es la acetilcolina. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que se abre una vez que se abren los canales iónicos, pues evidentemente se empieza a activar la célula muscular y a su vez empieza a haber una liberación de calcio dentro de los retículos sarcoplasmáticos que están dentro de la célula. Entonces, esos calcios, esos iones de calcio, ahora se van a encontrar dentro del líquido intracelular, ¿sí? Y van a empezar a fijarse a los filamentos de actina. ¿Para qué? Ya habíamos dicho, para que se activen, para que giren y para que le den la cara a los filamentos de miosina y así generar el proceso de contracción muscular. Si se fijan aquí, dice, en cada terminal el nervio secreta una pequeña cantidad de sustancia neurotransmisora que ya habíamos dicho que es la acetilcolina, que es lo que aquí nos está demostrando con esta flecha y que ya habíamos mencionado anteriormente. 3. La acetilcolina actúa en una zona local de la membrana de la fibra muscular para abrir los canales, ¿sí?, activados por acetilcolina, que son canales iónicos, a través de moléculas proteicas que flotan en la membrana, ¿sí? Entonces va a haber también una difusión de distintos elementos iónicos para la activación celular. Entonces, la apertura de estos canales por acetilcolina permite que grandes cantidades de iones de sodio, como lo que habíamos visto en otros mecanismos de transporte celular, ¿sí?, grandes cantidades de sodio se difundan hacia el interior de la membrana muscular, provocando una despolarización local dentro de la célula muscular. Y al hacerlo, se hace una apertura de los canales activados de sodio por voltaje que inicia un nuevo potencial de acción. Y no sé si recuerden, habíamos dicho también que esto tiene que ver mucho con la ley del todo o nada. Dependiendo del estímulo que yo tenga en la célula, o sea, si el estímulo es lo suficientemente fuerte, yo voy a tener una reacción en cadena de aperturas de canales de sodio, de tal manera que esa reacción en cadena al final me va a llevar a generar un potencial de acción, que eso es lo que sucede ahorita en las membranas musculares, ¿sí? Entonces,
como lo que sucede en las neuronas, el potencial de acción viaja a lo largo de la membrana de la fibra muscular, porque pues ya dijimos que la membrana de la fibra muscular es una membrana longitudinal, ¿sí? Dice, viaja a lo largo de la membrana de la fibra muscular, de manera que los potenciales de acción viajan a lo largo de las membranas de las fibras nerviosas también. Entonces, ¿qué sucede acá? Dice, el potencial de acción despolariza la membrana muscular, ¿sí? La despolariza y buena parte de la electricidad de potencial de acción fluye a través del centro de la membrana celular, donde hace que el retículo sarcoplasmático, que ya habíamos hablado antes de él, libere grandes cantidades de iones de calcio que están almacenados dentro de él, ¿sí? De tal manera que al liberarse, ya habíamos dicho, van a ir a actuar sobre los filamentos de actina. Y entonces el papel del ATP, de la contracción muscular, pues básicamente va a ser el siguiente. Cuando se contrae el músculo, se realiza un trabajo. Y para realizar ese trabajo se requiere energía. Durante el proceso de contracción, pues entonces se van a escindir o se van a, pues sí, se van a cambiar moléculas de ATP por moléculas de ADP, ¿de acuerdo? Para que mis puentes cruzados se muevan y que me puedan hacer el movimiento de contracción muscular. Por lo tanto, cuanto mayor sea la magnitud del trabajo que realiza el músculo, mayor será la cantidad de ATP que se va a escindir o que se va a desdoblar en lo que se denomina algo que sea importante aquí mencionar, efecto de Fed. Entonces, casi finalmente podemos decir que la contracción de ATP en la fibra muscular, que de aproximadamente 4 milimolar, muy pequeña, es suficiente para mantener la contracción completa durante 1 o 2 segundos máximo, ¿sí? Entonces, una vez que el ATP se escinde para formar ADP, se transfiere la energía de la molécula de ATP a la maquinaria contráctil de la fibra muscular y después, ¿sí? El ADP, una vez que se realiza el proceso de contracción, se vuelve a formar como ATP otra vez para prepararse para una nueva contracción muscular, ¿sí? Y entonces aquí tenemos la eficiencia de la contracción muscular. Dice, el porcentaje energético al músculo, la energía química de los nutrientes que se puede convertir en trabajo incluso en las mejores condiciones es menor del 25%. Fíjense una cosa muy importante acá, que a lo mejor ya me estoy alargando con el video, pero este va a ser el video un poquito más largo. El cuerpo humano, fíjense muy bien muchachos, el cuerpo humano es muy bueno para producir calor, pero pésimo para producir energía. Y entonces nosotros tenemos corporalmente ciertos mecanismos como el ciclo de Krebs, en donde tratamos de aprovechar al máximo las cantidades de ATP, ¿sí? Pero ni aún así podemos nosotros aprovechar el 100% de la energía que tenemos. Por lo tanto, si se fijan aquí, la eficiencia muscular, aún a pesar del esfuerzo que yo haga, el máximo que a veces puede llegar a alcanzar es al 25%, ¿sí? La razón de esta baja eficiencia, dice aquí, es que aproximadamente la mitad de la energía de los nutrientes se pierde durante la formación del ATP e incluso en este caso solo el 40 o 45% de la energía del propio ATP se puede convertir en trabajo. Eso quiere decir que por más fuerza que yo haga en condiciones normales, aunque mi músculo sea suficientemente fuerte como para poder realizar actividades físicas impresionantes, no termino por, si es una condición normal, no voy más allá del 25%. Pero si hago un esfuerzo mayor, ¿sí? A veces no alcanzo ni siquiera llegar al 45% de eficiencia muscular. Dice, solo se puede conseguir la eficiencia máxima cuando el músculo se contrae a una velocidad moderada. Eso es muy importante.
Acuérdense también que no es conveniente, o sea, no se trata de contraer los músculos de una forma acelerada con el fin de tener repeticiones rápidas, sino lo que aquí hay que hacer es darle la oportunidad al músculo de elongarse y de contraerse este, en su tiempo. ¿Para qué? Para que yo esa energía yo la pueda eficientar de la mejor manera, ¿sí? Y un dato muy interesante, habitualmente se desarrolla una eficiencia máxima cuando la velocidad de contracción es de aproximadamente el 30% de la velocidad máxima que una persona es capaz de hacer. O sea, si yo soy capaz de mover, no sé, mi brazo a, no sé, 10 kilómetros, 100 kilómetros por hora, ¿sí? La máxima eficiencia que yo puedo tener es moviéndolo al 30% nada más. Y con eso yo puedo garantizar de alguna manera que, que ese músculo va a tener una mayor eficiencia también. Eso tiene que ver mucho también como en los entrenamientos, ¿sí? Que no se trata de hacer entrenamientos en donde yo le vaya a exigir al paciente que haga repeticiones rápidas y repeticiones a lo tonto, sino más bien repeticiones que realmente hagan que ese ATP, que esa energía, que esa fuerza de contracción se regularice y se gestione de una manera muy adecuada.